Muy buenas noches a todos nuestros participantes el día de hoy. Les doy la bienvenida a este seminario sobre el tema de permisos para lograr la viabilidad de formulación en proyectos de inversión pública. Bueno, muchos ya me conocerán, mi nombre es Eduardo Ulloa, soy economista por la Universidad de Lima. Tengo amplia experiencia tanto en el sector público como en el sector privado, viendo temas especialmente de todo lo que son servicios públicos, ¿no? Y la mayor parte de mi carrera la he llevado a cabo en el área de telecomunicaciones, tanto como les comenté, en empresas privadas como también en instituciones públicas. Entonces, me encantaría también que me puedan contar qué problemas han tenido ustedes o quisieran saber también acerca de qué obstáculos han tenido en temas de permisos para poder llevar adelante nuestros proyectos de inversión. Un poco yo les comento, ¿no? O sea, nosotros cuando realizamos la formulación de proyectos, es más que todo un tema de planificación, ¿no? O sea, ustedes cuando hacen un proyecto de inversión pública en el marco del sistema de inversiones peruano Invierte, tienen que verlo desde el punto de vista de planificación, ¿no? Los documentos que nosotros hacemos para poder saber cuáles son los elementos o medidas de un proyecto, los componentes de un proyecto, los productos de un proyecto, los hacemos siempre en el marco de digámosle perfil o documento de formulación de manera genérica, pero esos documentos de formulación generalmente traen como consecuencia que nosotros tengamos algunos prerequisitos al momento de formular nuestros proyectos de inversión. Entonces, uno de estos prerequisitos para formular los proyectos de inversión más importantes es todo el tema de los permisos. Y en el Perú, algunos dirán que lo que existe inclusive es un tema de permisología, porque nosotros para poder hacer proyectos que van a intervenir en ámbitos territoriales, en ámbitos sociales, ¿no? En comunidades, en localidades, realmente lo que hacemos es, hacemos una intervención donde antes no había esa intervención. Entonces estamos realizando una modificación al entorno, ya sea si hacemos construcciones o realizamos, ponemos servicios públicos que también van a modificar las relaciones entre las personas o entre las instituciones y las personas, y todo eso va a traer como efecto cambios en la dinámica de las personas en un territorio. Entonces, existen en el Perú diversos sistemas que nosotros debemos respetar al momento de que hagamos nuestros proyectos de inversión. Tenemos, por ejemplo, el sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros cuando hacemos un proyecto de inversión pública vamos a intervenir en una zona geográfica, en un ámbito geográfico, en una comunidad, y en la propia construcción del proyecto, en la preparación del terreno, o ya sea cuando tú construyes esa infraestructura de servicio público, has modificado el entorno donde se va a intervenir. Entonces, en el Perú, como les comenté, así como hay un sistema de inversiones, también hay un sistema nacional de evaluación ambiental, es el SEIA, que también tiene una ley, ¿okay? Entonces, en el marco de esa ley te indica, por ejemplo, que tú tienes que cuidar, evaluar, luego neutralizar los efectos que tu proyecto, tanto en la etapa de diseño, de construcción y en la etapa de operación,
vas a causar sobre el medio ambiente, ¿no? Y sobre este medio ambiente, qué efectos vas a tener sobre los medios del medio ambiente, que son el agua, el aire, la tierra, y también sobre las personas, ¿no? Y sobre la vegetación también, ¿no? Entonces, es muy importante que cuando nosotros formulemos los proyectos de inversión, tengamos que incorporar y neutralizar los efectos que van a tener nuestros proyectos en todo el horizonte de existencia, de vida de estos proyectos, tomando en cuenta ese horizonte de existencia inclusive desde el momento de la formulación de los propios proyectos. Entonces, es por esto que les comento que tenemos que, al momento de hacer los proyectos, incorporar estas distintos temas tan importantes para los proyectos de inversión, ¿no? Y, por ejemplo, ustedes dirán, pero profesor, también existe otro tipo de intervenciones o de riesgos que tenemos que incorporar o permisos que tenemos que sacar en el ámbito de nuestro proyecto, que es todo el tema arqueológico, que es todo el tema de cultura, ¿no? Del Ministerio de Cultura. Yo les digo, efectivamente, todo lo que tiene que ver con el tema de cultura, arqueológico, ¿no? Está dentro, en realidad, del sistema de evaluación ambiental. O sea, parte del sistema ambiental es la parte de cultura, ¿no? De todo lo que es arqueología. Obviamente que la parte de arqueología es una especialización, un mundo en sí misma, y está a cargo del Ministerio de Cultura y de las direcciones regionales de cultura, y tiene toda su normativa al respecto para poder nosotros evaluar esos impactos y que podamos formular y viabilizar los proyectos de inversión, ¿no? Entonces, cuando formulamos los proyectos, vamos a repasar un poquito a ustedes para que también tengan en cuenta cómo se formula. Primero tenemos que construir el nombre de los proyectos, ¿no? El nombre de los proyectos tiene 3 componentes. Tenemos que decir, por ejemplo, de qué naturaleza va a ser la intervención del proyecto, ¿no? Si va a ser un proyecto de creación, de ampliación, de mejoramiento, recuperación. Luego, dentro de la estructura del proyecto, tenemos que definir cuál es el objeto o el servicio que vamos a brindar en ese momento, ¿no? Y de esta manera tenemos que poner, por ejemplo, ¿no? ¿Qué servicio vamos a dar? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Crear? ¿Ampliar? ¿Qué cosa? ¿Qué servicio? ¿No? Servicio educativo, servicio de deportes, servicio de salud, servicio de telecomunicaciones. Y por último, el tercer componente del nombre es dónde lo vamos a realizar. De esta manera tenemos que decirlo en qué localidad, comunidad, distrito, provincia, región o departamento vamos a intervenir. Entonces, esto es importante. Esto es importante porque, digamos, se están dando cuenta que a partir del nombre vamos a definir el tipo de intervención, qué cosa se va a hacer, qué servicio, qué cosa se va a hacer, qué servicio se va a dar y en dónde se va a realizar. Entonces, a partir de esto, nosotros vamos a poder definir justamente en el marco de la formulación, luego, como ustedes se van a dar cuenta, una como le llamamos, una alternativa de solución técnica. Y esa alternativa de solución técnica justamente nos va a llevar a evaluar qué tipo de afectación sobre medios bióticos, sobre el agua, el aire, la tierra, las plantas o las personas, va a tener tu proyecto de acuerdo a la solución técnica que vas a tú proponer con un proyecto de inversión, ¿no? Un tema importante también a definir dentro de los proyectos es la localización de los proyectos, ¿no? Aquí tenemos que definir el área de estudio como el área más amplia donde puede intervenir mi proyecto. Es importante esto porque nos va a ayudar a definir dónde estamos. Estamos en un distrito que tiene mayormente alto andino, ¿no? Es una zona de puna, o es un valle intermedio, o es una selva tropical, o es una costa desértica, ¿no? Entonces, eso también nos va a dar una pauta
de cómo va a ser la intervención y sobre qué medios naturales vamos a intervenir, ¿no? Va a ser diferente que impactemos sobre una zona densamente, con mucha densidad de vegetación, que impactemos sobre una zona desértica. Va a haber un impacto, pero las formas, cómo neutralizamos los impactos de nuestros proyectos en estos dos diferentes medios bióticos, va a ser totalmente distinto, y eso tenemos que plasmarlo en la formulación del proyecto y en los permisos que vamos a solicitar en el ámbito de la formulación, evaluación y la viabilidad de nuestros proyectos de inversión, ¿no? Entonces hay que definir área de estudio, área de influencia potencial, nuestra área de influencia directa, ¿no? Entonces, de esa manera ustedes van a intervenir con sus proyectos, ¿no? Y tienen que hacer un diagnóstico de cuál es la situación de la oferta del servicio público que ustedes pretenden brindar con el proyecto que están proponiendo. Entonces, hay que hacer un estudio de la parte, como les digo, de la oferta, es decir, de la infraestructura, qué cobertura geográfica tiene su proyecto, qué infraestructura actualmente existe y cuál es la situación de esa infraestructura. ¿Funciona, no funciona? Hay que rehabilitarla, hay que pintarla, hay que mejorarla, hay que cambiarla, ¿no? ¿Es suficiente, es insuficiente? Y también tenemos que ver qué servicios existen sobre esa infraestructura en dicha cobertura geográfica, ¿no? Entonces tenemos que ver si el servicio que se monta sobre la infraestructura es un servicio adecuado, eficaz, eficiente, ¿no? Que cubre las expectativas de la población, ¿no? En los términos de calidad que la población está esperando, ¿no? Entonces se hace ese tipo de diagnóstico, ¿no? Cobertura geográfica, infraestructura física y servicios o acceso que se monta sobre esa infraestructura. Entonces, si ustedes hacen un correcto análisis, van a poder determinar, ¿no?, cuál va a ser la intervención de su proyecto, ¿no? Y miren, lo que sigue para el tema de poder definir qué permisos vamos a necesitar, también tiene que ver con, digamos, un diagnóstico de involucrados. O sea, porque cuando ustedes hacen proyectos, ¿no?, y eso es lo que ustedes se van a llevar de acá cuando se inscriban en su curso de formulación y evaluación de proyectos, se van a dar cuenta que hacer proyectos de inversión no es solamente replicar un expediente, digamos, o un estudio similar a la zona que ustedes pretenden dar un servicio similar. Lo que ustedes tienen que hacer es simplemente que existen algunos, le llamamos como unas guías, unas guías descriptivas, unas guías que nos indican qué puntos tenemos que tomar en cada, digamos, en los proyectos, ¿no? Cuáles son los puntos principales. Lo que no tenemos que hacer nosotros es copiarnos lo que hay adentro, porque dentro de, o sea, cada proyecto, en cada ítem que nosotros evaluamos tiene digamos, un proceso, una solución distinta, diferente. ¿Okay? No debemos replicar, ni menos copiar soluciones para, por ejemplo, educación que se hicieron en la costa. Es imposible que las apliquemos en la sierra y menos en la selva. Entonces, lo que nos sirve son los títulos, digamos, ¿no? Las guías, matrices, ¿no? Los grandes capítulos o subcapítulos de los estudios previos, pero lo que está internamente no nos sirve. Entonces, por eso es que les comento, tenemos que hacer un trabajo de liderazgo proactivo, tenemos que hacer un diagnóstico de involucrados, es decir, tenemos que ver qué instituciones, qué empresas, qué grupos civiles se encuentran alrededor o se podrían ver afectados o involucrados de manera positiva o negativa con respecto a nuestro proyecto. Y de esta manera nosotros podemos ver, digamos, con quién vamos a interactuar, ¿no? A quién le tenemos que pedir permiso, ¿no? Si estamos en una zona, por ejemplo, de territorio, como ustedes ya hemos visto en los pasos previos, territorialmente nos damos cuenta que estamos interviniendo
una zona, en una área protegida, por ejemplo, ahí no solamente tenemos que hacer un instrumento ambiental, ¿no? Sino que ahí tenemos que ya acercarnos a lo que es el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, llamado SERNAM. Y tenemos que realizar toda una gestión para poder obtener un permiso en un área protegida o en una zona de amortiguamiento alrededor de parques nacionales. ¿Ya? Entonces, pero eso ¿cómo lo hacemos? Eso lo vamos a hacer si vamos a planificar nuestra intervención a través de la realización de un estudio, de un perfil, o llámenle como ustedes quieran llamarle, pero tenemos que realizar ese tipo de estudio previo a, digamos, a la formulación propiamente dicho del proyecto. ¿Ya? Estos permisos que ustedes deben de lograr, justamente como les comento, los van a poder visibilizar. Se hacen, por ejemplo, ese diagnóstico de involucrados, donde tienen que hacer una identificación de los grupos involucrados, que sean potenciales beneficiarios o entidades involucradas en la ejecución y en la operación y mantenimiento de vuestro proyecto de inversión. Luego hay que reconocer qué problemas o potencialidades, o sea, no solo problemas, sino potencialidades, pueden tener esas instituciones o beneficiarios o entidades involucradas con respecto a mi proyecto, ¿no? Entonces se hace ese reconocimiento de problemas o potencialidades, ¿no? Y de esta manera los identificamos y vamos a hacer un trabajo de un checklist, ¿no? De una identificación de involucrados y qué problemas tiene cada uno de ellos con respecto al proyecto que pretendemos formular, ¿no? Y de esa manera vamos a visualizar también qué intereses pueden tener estos involucrados con respecto a mi proyecto, ¿no? Si quieren apoyarlo, si quieren o no les va y les viene, o sea, son neutros, o si quieren atacarlo porque se sienten amenazados por mi proyecto. Entonces hay que visualizar esos intereses. Una vez que visualizamos todos esos intereses, hay que identificar las estrategias que vamos a tener con respecto a todas esas entidades involucradas. Muchas de estas entidades, como les comento, es justamente, ¿no? Ministerio de Cultura, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, si es que vamos a intervenir por una zona de una vía, tenemos que conversar con Provías Nacional, quizás, ¿no? Y seguir un procedimiento y obtención de permisos. O también podemos, también ir a involucrarnos con el Ministerio de Cultura, como les digo, para ver el tema de arqueología, ¿no? Con el Ministerio de Ambiente también podemos, involucrarnos. Y de esta manera tenemos que identificar las estrategias, si será que tengamos que hacer algún permiso, si tengamos que hacer algún convenio marco de cooperación específica, o un convenio marco general, o un convenio de cooperación específica, o tengamos que hacer algún tipo de contrato o precontrato con alguna empresa, o tengamos que hacer algún convenio de compartición de infraestructura, ¿no? O tengamos que conectarnos de repente con el gobierno regional para empoderar o apoyar mi propio proyecto, ¿no? Entonces tenemos que hacer justamente este tipo de análisis para que nosotros identifiquemos qué estrategias tenemos que nosotros realizar, ¿no? Y luego, como consecuencia de esas estrategias, como les comento, vamos a llegar a acuerdos, compromisos, convenios, contratos, ¿no? Y todo este tipo de estrategias que realmente, de una persona que está involucrada en proyectos hace más de 20 años, lo que les digo es que la parte principal de la realización de proyectos de inversión está justamente en esa identificación de actores, de beneficiarios y de estrategias que nosotros hagamos para poder
generar una institucionalidad en nuestros proyectos. ¿Ok? Entonces, como les comento, mi profesión es economista y cuando hablo de institucionalidad, no estoy hablando de edificios, no estoy hablando de construcciones o burocráticas, ¿no? Lo que estoy hablando cuando hablo de institucionalizar nuestros proyectos es que institucionalizar en economía quiere decir que dos instituciones se conectan de manera transparente, fácil, ágil, rápida, ¿no? Y que logran una interacción eficiente, eficaz, ¿no? Y en este caso, en el caso de los proyectos de inversión, lo logran justamente para poder obtener, para darle una sostenibilidad a nuestro proyecto de inversión, ¿no? Entonces, más adelante también vamos a ver qué significa sostenibilidad en los proyectos de inversión. No sé si tenemos preguntas de los alumnos en el chat. ¿Me puede ayudar la parte de producción, por favor? Se me ha cerrado el chat, ¿no? Me parecía que había una pregunta o varias preguntas que me gustaría responder. Entonces, se dan cuenta, cuando nosotros formulamos los proyectos tenemos que tener un orden, tenemos que seguir unas reglas, un diagnóstico. Perfecto, muchas gracias. Un diagnóstico y unos pasos que nos van a ayudar a ver cuáles son esos permisos que tenemos que obtener para que nuestro proyecto sea viable. Muchas gracias. Acá justamente César Francisco nos hace una pregunta, ¿no? Nos dice, los proyectos de inversión pública, ¿hasta qué fecha se pueden elaborar y ser aprobados? Como tal, por ejemplo, si quisiera presentar un proyecto de saneamiento básico y pavimentación de pistas, ¿qué consideraciones habría que tomar en cuenta para ello? Bueno, estimado César Francisco, tu pregunta es muy interesante, ¿no? El principal permiso que tiene que obtener un proyecto es justamente la viabilidad, es decir, el permiso para poder ejecutarlo. Pero dentro de la propia formulación del proyecto, en la interacción con otros sistemas, con el medio ambiente, como te comenté, a través del tema del Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Ambiente o el Ministerio de Cultura, digamos, donde tenemos que obtener permisos para que nuestro proyecto sea viable. El principal permiso que tenemos que hacer es que nuestro proyecto de inversión pública esté identificado o contribuya al cierre de una brecha. No sé, César Francisco, si tú has escuchado acerca del concepto de cierre de brechas, ¿no? Entonces, todo proyecto de inversión pública en el Perú, desde el año 2017 en que se reformuló el sistema de inversiones peruano, tiene que apuntar a el cierre de una brecha que haya sido identificada previamente por un sector, es decir, por un ministerio, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Transportes, Ministerio de Producción, y que esa brecha haya sido establecida por parte de su OPMI. ¿Qué cosa es una OPMI o OPMI? Es una Oficina de Programación Multianual de Inversiones. Esta Oficina de Programación Multianual de Inversiones define las brechas de los sectores, ¿no? Justamente busca qué indicadores son los que reflejan esa brecha, ¿no? Y establece metas para que esos indicadores se muevan hacia abajo o hacia arriba y se cierre esa brecha de servicios públicos establecida. Entonces, tu proyecto de saneamiento tiene que estar asociado al cierre de una brecha de mejora de saneamiento, municipal o de gobiernos locales, que seguramente está dentro del Ministerio de Vivienda, ¿ok? Entonces, eso es lo principal, digamos, para que tú puedas iniciar la formulación de un proyecto, que tu proyecto esté asociado a una brecha
que haya sido aprobada por un sector, por el gobierno regional o por un gobierno local o municipal. Entonces, si tu proyecto contribuye al cierre de esa brecha, tú vas a poder formularlo. Sin embargo, esto tú tienes que, digamos, se formula siempre dentro del sistema de inversiones peruano. Hay un ente que es el que formula, ¿okay? Ese ente que formula es la unidad formuladora establecida por lo que le llamamos los órganos resolutivos. O sea, ese órgano resolutivo es el que ha nombrado a la unidad formuladora, y esa unidad formuladora es la responsable de formular los proyectos de inversión. Entonces, tú puedes formular un proyecto, si quieres, ¿no? Pero tienes que dárselo, vendérselo, o como tú creas conveniente, a la unidad formuladora para que la unidad formuladora lo haga suyo, ¿no? Y lo incorpore dentro del plan multianual de inversiones. Y ese plan multianual de inversiones es un plan que es aprobado por el ministro, por el gobernador regional o por el alcalde, y que es informado al MEF, ¿no? Y una vez que es informado y aprobado, tiene, digamos, una orden de prelación también, un orden. O sea, dentro de un gobierno regional pueden haber 3.000 proyectos, dentro de un ministerio pueden haber 5.000 proyectos, pero los proyectos van ordenados del que contribuye más al cierre de la brecha al que contribuye menos. Y ese orden también sirve para asignación presupuestal o financiera de los proyectos. Entonces, todo esto que estamos conversando es, en grandes rasgos, cómo es que funciona y qué organismos están involucrados en el ámbito de las inversiones públicas en el Perú, ¿ya? Entonces, son muchas consideraciones que tienes que tomar en cuenta, una de las cuales, digamos, es el permiso general, que es la viabilidad del proyecto, pero dentro de la propia formulación del proyecto tienes que tener permisos como te digo, del Ministerio de Ambiente, del ministerio respectivo con respecto a la intervención que vas a hacer en el ámbito geográfico, si vas a afectar en una zona el agua, el curso de un río, vas a afectar el aire, vas a afectar la tierra, ¿no? Vas a afectar la vegetación, y si vas a hacerlo, tú en el marco del proyecto que estamos formulando en el ejemplo, tienes que poner dentro de tu proyecto un instrumento de remediación ambiental, ¿no? Ese proyecto de remediación ambiental, como vamos a ver un poquito más adelante, tiene varios grados, o sea, varios niveles de profundidad de estudio, ¿ok? Para que puedas obtener esos permisos y digamos, puedas tener el permiso general de la viabilidad del permiso para, digamos, realizar tu proyecto, ¿ok? Entonces, eso es, César Francisco. Todo esto que te he comentado, tú con más detalle, digamos, con un gran detalle, una explicación mucho más, con mucho más calma, en mucho más tiempo, vas a obtener ahora que te puedas matricular en nuestro próximo curso de formulación y evaluación de proyectos, donde tratamos con mayor detalle cada uno de estos puntos, el rol, el nombre de cada institución, el rol de cada uno, las funciones y cómo tenemos que gestionar ante estas instituciones y lograr el éxito de la formulación y la aprobación y evaluación de nuestros proyectos de inversión. Entonces, como te digo, por eso es que tenemos que formular en base a este orden, ¿no? El nombre, el análisis de involucrados, ver entonces qué tipo de permisos voy a necesitar. Y eso se va a ver más claro aún cuando termines la formulación de la alternativa técnica para tu proyecto, ¿no? O sea, no va a ser lo mismo que para poder obtener agua en una zona, hagas tú, por ejemplo, una represa, o de repente puedas hacer algún tipo de, como le llamamos, una mini represa o un proyecto de cría de agua, por ejemplo, ¿no? Entonces,
son dos alternativas técnicas distintas, pero las dos sirven para tener agua. Entonces, ambas van a tener diferente efecto sobre el medio donde vamos a intervenir con esta solución o alternativa técnica. Entonces, por eso es importante que ustedes conozcan un poco la metodología de cómo se formula el proyecto, para que vean que tampoco podemos a priori definir qué permiso vamos a necesitar, ¿no? Porque eso lo vamos a saber al final, cuando tengamos el panorama completo de nuestro proyecto, ¿no? Dónde vamos a intervenir, qué vamos a hacer, con qué servicio, qué alternativa técnica voy a realizar, y esa alternativa técnica, qué cantidad de cemento, de piedras, de fierro, qué cantidad de trabajadores van a intervenir en un área. Entonces, la alternativa técnica, de manera conjunta con el servicio y el territorio y los recursos existentes previamente en la zona, van a determinar cómo es que nosotros vamos a poder aplicar algún permiso ambiental o de tema de cultura, de arqueología, ¿no? Entonces es importante por eso, ¿no? Entonces se pueden tener generalmente, también en los proyectos es importante cuando una técnica importante para poder obtener estas definiciones alternativas técnicas de los proyectos es saber. Hay una técnica muy importante que se llama el árbol de problemas y el árbol de objetivos, ¿no? Con esas técnicas nos ayudan, por ejemplo, para poder definir cuál es el problema principal, cuáles son sus causas y cuáles son sus efectos. Esta técnica es muy interesante porque nos permite saber cuál es la causa real de un problema, y hacer un proyecto de inversión no es otra cosa, queridos alumnos, que atacar la causa del problema, darle solución a esa causa, ¿no? Y esa solución va a estar afecta, digamos, o va a ser solucionada con una alternativa técnica de solución, ¿no? Entonces, y esa alternativa técnica de solución impacta como les comento, en todos los medios naturales, ¿no? Medio biótico, el agua, el aire, la tierra, las personas, la vegetación, y es necesario también solicitar permisos para poder, digamos, intervenir en esto, ¿no? Entonces, justo cuando hacemos nosotros nuestra formulación de proyectos, hacemos todo un análisis de árbol de causas y efectos. Podemos, nuestro árbol de causas, generalmente, como les comento, un problema siempre lo ponemos en términos negativos. Todos los problemas, eso también vamos a verlo de manera más detallada en el curso. Todos los problemas tienen causas de oferta y tienen causas de demanda. ¿Ok? Todos los problemas tienen causas de oferta y causas de demanda. Para poder solucionar un problema, entonces tenemos que atacar los problemas por el lado de la oferta y atacar los problemas por las causas de demanda. Entonces, eso también va a indicarnos de que todo proyecto de inversión, queridos alumnos, tiene que tener varios componentes, ¿no? Tiene que tener componentes que ataquen la parte de infraestructura, tiene que tener a la vez, al mismo tiempo, componentes que ataquen el problema o las limitantes o las causas de acceso o servicio del proyecto. Pero también para atacar las causas de la demanda tenemos que justamente también solucionar algunas causas debidas a temas de demanda. ¿De qué? La demanda es de las personas, ¿no? ¿Okay? Entonces hay que ver eso, ¿ya? Entonces luego, para poder darle la solución, vamos a ver que se hace una técnica, es decir, el árbol del problema lo vamos a convertir en un árbol de objetivos. Las causas del problema se van a convertir en los medios fundamentales para solucionar el problema. Los efectos del problema se van a volver los fines positivos, o sea, las cosas positivas que se van a tener luego de solucionar el problema, ¿no? Entonces, y de este árbol de objetivos, medios y fines, obtenemos el objetivo central. Por un lado vamos a obtener las soluciones por la parte de la oferta,
¿no? Por el lado de la oferta, ¿no? Aquí en el ejemplo, impulsar una masificación de infraestructuras en una zona geográfica, y por el lado de la demanda vamos a atacar la causa de ese problema, digamos, reduciendo limitaciones socioculturales para la práctica del deporte, ¿no? Entonces, nuestro proyecto tiene que tener dos componentes, dos productos, un producto para infraestructura y tenemos que tener un producto para lo que es la parte de uso y apropiación de los servicios de parte de la población, ¿no? Algo importantísimo también que tenemos que nosotros saber, queridos alumnos, es que a partir de de cómo vamos a atacar a estas causas, por el lado de la oferta, un tema más de infraestructuras, por el lado de la demanda con campañas de capacitación, sensibilización, difusión, tenemos que incorporar ambos componentes en un solo proyecto. O sea, no podemos solamente hacer una infraestructura y dejarla sola, sin servicios, sin acceso, sin un servicio que se monte sobre la infraestructura. Y tampoco podemos dejar esa infraestructura, ese servicio, sin hacer una sensibilización, una difusión, ¿no? una capacitación a las personas que son el inicio, el principio y el fin de todos nuestros proyectos de inversión pública. ¿Okay? Entonces tenemos que incorporar esos tres componentes. Eso es lo que vamos a aprender nosotros dentro de la formulación y evaluación de proyectos de inversión. Se van a dar cuenta de que hacer proyectos de inversión no es algo que, digamos, no van a aprender ustedes a hacer colegios, a hacer postas médicas, no van a aprender a formular proyectos para hacer, ¿cómo le llamamos?, acueductos, o de repente hacer represas. No, lo que ustedes van a aprender es la parte básica, la estructura para que puedan hacer cualquier proyecto de inversión pública, porque ustedes se van a convertir en los conocedores de toda la información, de todo el sistema, y ustedes saben que la información es poder, y ese es el poder que ustedes van a tener, ¿no? Ustedes van a poder saber cuáles son los pasos, qué es lo que se tiene que hacer verdaderamente para que su proyecto sea viable, ¿no? Sea viable, ¿ya? Y sea, digamos, una realidad, ¿no? Por acá César Francisco también nos está haciendo una consulta, dice César Francisco Ferro Paniagua. Bienvenido, César Francisco. Me dice, sin embargo, ¿qué sucede cuando muchas veces a ver, se ha vuelto a ocultar la pantalla? Por favor. Hay un comentario de César Francisco Ferro que queremos responder. Bueno, ok, perfecto, muchas gracias. Entonces, sí, nos comenta César Francisco en una réplica, ¿no? Sin embargo, sucede que muchas veces los gobiernos locales o regionales no identifican proyectos de inversión que cierran brechas de desarrollo integral y que estas muchas veces no logran su inversión o financiamiento para hacer frente a ello. ¿Cómo logramos la viabilidad de presupuesto para estos proyectos? Estimado César Francisco, necesitas urgentemente, primero te felicito porque has venido al sitio adecuado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, justamente para solucionar el problema que tú me acabas de decir, es que tenemos que conocer el sistema de inversiones. Si tú conoces el sistema de inversiones, vas a poder gestionar sobre este sistema. Entonces, eso es lo que te digo. Primero, tú tienes que armar, el gobierno local o regional tiene que armarse de cuadros que conozcan el sistema de inversiones. Es decir, tienes que buscar a personal idóneo que esté en la parte de diagnóstico y te identifique las brechas efectivas en tu
ámbito regional, en tu ámbito distrital o municipal. ¿Ya? Hacen el diagnóstico, definen tus indicadores, definen las metas, se la pasan al órgano resolutivo, como te comenté, que es el alcalde o el gobernador regional. Él las aprueba con una ordenanza y eso se envía al MEF. Si tú tienes a tu personal que ha identificado tus brechas, que ha hecho un diagnóstico, mira, hace más o menos unas 3 semanas acabamos de terminar un curso que tiene que ver justamente con el plan multianual de inversiones, que es justamente lo que tú acabas de conversar. Yo creo que luego de que hagamos el curso de formulación y evaluación, que es el que le seguía a programación multianual de inversiones, vamos a volver a dictar el curso de programación multianual de inversiones, que es justo lo que tú estás diciendo. Entonces, ahí en ese curso nosotros te mostramos cómo son los órganos del sistema, qué son las brechas, cómo se hacen los diagnósticos, ¿no? Cómo se aprueban y cómo defines indicadores y cómo eso te da la potestad para poder formular proyectos que ataquen justamente el cierre de esas brechas. Pero para eso necesitamos hacer un plan multianual de inversiones con un diagnóstico que efectivamente pueda reflejar la realidad de tu tierra, la realidad de tu territorio, la realidad de tu región, ¿no? Y en el curso lo vas a ver, pero completamente, ¿no? Ahí hacemos todo un planeamiento que te va a permitir poder hacer eso, ¿ya? Y efectivamente, cuando nosotros hacemos un diagnóstico, un plan multianual de inversiones enfocados en cierre de brechas, vamos a enfocar todos los recursos o los escasos recursos que tenemos como municipios, como regiones, en cerrar las brechas prioritarias que nuestro pueblo nos exige, ¿ok? Y todo, digamos, va a haber realmente un efecto positivo, porque generalmente las brechas más duras, más fuertes que tienen nuestros pueblos son brechas de salud, son brechas de educación, son brechas de saneamiento. Entonces, esas son las cosas que tenemos que nosotros priorizar en el marco de la formulación de proyectos, ¿no? Para poder mejorar la calidad de vida de las personas, ¿okay? Que eso es lo principal también, ¿no? Y cuando nosotros hagamos el plan multianual de inversiones y luego cuando desarrollemos nuestro curso de formulación y evaluación de proyectos, se van a dar cuenta que nosotros jamás hablamos de solamente construir infraestructuras por construirlas, que hacemos software porque nos parece bien, o simplemente que hacemos capacitaciones en el aire. No hacemos eso. Lo hacemos pensando en cuál es el valor agregado que nuestros ciudadanos van a tener de nuestros proyectos de inversión. Y lo que hacemos es formular proyectos bajo un enfoque de cadena de valor. Es decir, vamos a cerrar brechas de infraestructura, cobertura geográfica. A la vez, en el mismo proyecto, vamos a cerrar brechas de acceso de servicio. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que ver quién va a utilizar esa infraestructura que hemos puesto y qué experiencia tiene en utilizarla de manera eficaz, eficiente. Pero a la vez, dentro del mismo proyecto, no solamente tenemos que cerrar la brecha de infraestructura, la brecha de servicio o acceso, sino que también en el mismo proyecto tenemos que cerrar la brecha de uso o apropiación de los servicios públicos de parte de la población. ¿Con qué? Incorporando componentes de capacitación, sensibilización y difusión del servicio público para que utilice el servicio, que el servicio se monta sobre la infraestructura. Es decir, cerramos la cadena de valor y el más importante es el ciudadano. O sea, ustedes cuando salgan de un curso de proyectos de inversión en desarrollo global van a hacer proyectos integrales, exitosos. Los criterios que ustedes van a manejar les van a servir para ser unos profesionales exitosos en todo el tema de inversiones públicas. ¿Okay? De esta manera, nosotros cuando definimos
nuestros proyectos, el alcance, la alternativa técnica, como les comenté, eso se va a ver definido por alternativas de solución técnica específicas, ¿no? O sea, es distinto una alternativa de solución técnica para una zona densamente poblada, donde hay mucha población. Va a ser muy diferente a una alternativa técnica de solución en una zona con baja densidad demográfica, es decir, un gran territorio con muy pocas personas. La alternativa técnica de solución es totalmente distinta en un caso que del otro. Entonces, y esa alternativa, como les he comentado, va a incidir en qué tipo de permisos tenemos que nosotros solicitar o pedir a las diferentes estructuras o ámbitos, instituciones que se van a ver afectados por la solución técnica que vamos a implementar para solucionar el problema que va a significar la realización de mi proyecto de inversión, ¿no? Pues acá en un ejemplo que les pongo, o sea, va a ser diferente que nosotros, una solución para una zona altamente, densamente poblada, por ejemplo, en temas deportivos, va a ser poner estadios, coliseos, clubes generales de deporte. Pero si estamos en una zona con baja densidad, lo que vamos a hacer algo más pequeño, ¿no? Canchas deportivas, complejos o polideportivos. La intervención, ambiental, el efecto ambiental de movimiento de tierras, polvo, cemento, gente, necesidad de agua, va a ser totalmente distinta en una infraestructura grande para una zona densamente poblada que para una canchita deportiva, un complejo deportivo en una zona con baja densidad. Los permisos o los niveles de permisología de ambientales van a ser distintos en ambos casos. El esfuerzo y el dinero y el tiempo invertido en ambos va a ser totalmente distinto. Y eso ustedes tienen que saberlo al momento que hacen la formulación del proyecto. Ustedes no se pueden topar con este problema cuando ya están en momento de ejecución, porque si sucede eso, ustedes van mal, van muertos. ¿Por qué? Porque si no vieron qué tipo de permiso y qué grado de permiso, qué grado de inversión necesitan para los permisos, ustedes se van a quedar cortos de presupuesto, les va a faltar presupuesto, porque esos permisos ambientales o culturales o arqueológicos requieren recursos financieros importantes y que tienen que ser desembolsados de manera previa a la viabilidad de los proyectos de inversión. ¿Ok? Entonces, por eso es que hacer proyectos de inversión es una manera de planificar las intervenciones en los diferentes tipos de proyectos de inversión, ¿no? Acá, como les comenté en el ejemplo, ¿no? Una alternativa técnica para temas deportivos, por un lado para las zonas densamente pobladas y para zonas no tan densamente pobladas. Pero aquí, encima de las infraestructuras, tiene que haber los servicios deportivos. O sea, no puedes agarrar y tú poner un estadio o poner una cancha y dejarla ahí en el medio de la nada sin que haya nadie que la administre, que la gestione, que la cuide, que la limpie, que la pinte. ¿Ok? Entonces, esos son servicios sobre el deporte, ¿no? O que también te brinde, que le ponga redes, que te brinde instrumentos deportivos, pelotas, redes, ¿no? O que también te brinde servicios de arbitraje en los deportes, ¿ok? Entonces, hay servicios que van montados sobre la infraestructura. Y pasa exactamente lo mismo en un hospital. O sea, tú no puedes pretender solamente construir un hospital y decir, solucioné el problema. Nada más alejado de la realidad. Y vuestro profesor ha viajado por todo el Perú y lamentablemente se ha topado con decenas de elefantes blancos, ¿no? O sea, no podemos nosotros construir colegios sin profesores. No podemos construir hospitales sin médicos e enfermeras. No podemos construir infraestructuras deportivas sin especialistas en gestión de infraestructuras deportivas. No podemos construir carreteras sin gestores de servicios a las carreteras. O
sea, no podemos construir infraestructura tan importante y dejarla tirada sin gestionarla. ¿Ok? Pero lo más importante, adicionalmente a la gestión de los servicios sobre las infraestructuras públicas, es el uso que las personas tienen que darles a esos servicios públicos, el uso adecuado. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a cambiar la vida de las personas. ¿Por qué? Porque esa es la razón de ser de la existencia de los proyectos de inversión pública. Que las personas lo utilicen, lo usen apropiadamente para lo que ellas crean conveniente, ¿no? Y de esa manera puedan mejorar su calidad de vida y cambiar su vida, la de su familia y la de su sociedad. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la manera como nosotros tenemos que enfocar la búsqueda de permisos en el ámbito de la formulación de los proyectos de inversión, ¿no? Entonces, los proyectos de inversión también vamos a verlo con mayor detalle durante nuestro curso que próximamente va a iniciar. Vamos a ver el horizonte de evaluación, cómo se definen los horizontes de evaluación de los proyectos, cuáles son los parámetros básicos que nos solicita el MEF para poder evaluar nuestros proyectos, para poder demostrar que las personas están obteniendo un beneficio por la realización de los proyectos. Vamos a ver de dónde los sacamos, cómo los utilizamos, cómo los volcamos a un modelo financiero, ¿no? Vamos a poder hacer la estimación de demanda, un análisis de oferta, porque ustedes tienen que saber que cuando nosotros hacemos un proyecto de inversión, lo que tenemos que brindar, que atacar, es sobre la brecha entre que es la oferta optimizada menos la demanda, es la brecha. Y esa brecha, ¿qué cosa es? Esa brecha es el dimensionamiento de la cantidad de servicio que yo voy a brindar con mi proyecto. ¿Ok? ¿No? Entonces, de esa manera, los proyectos se ven con mucha influencia por la geografía, por la densidad poblacional o por la infraestructura de soporte que tengamos. Y de acuerdo a la geografía, a la densidad poblacional o la infraestructura de soporte, por ejemplo, infraestructura eléctrica, vamos a incorporar permisos. Por ejemplo, si queremos utilizar infraestructura eléctrica, postes, torres para llevar fibra óptica, necesitamos pedir permiso ¿a quién? A la empresa eléctrica. Si necesitamos poner postes para llevar infraestructura eléctrica y esa infraestructura y esos postes tienen que ir en el derecho de vía de las carreteras nacionales, tenemos que pedir permiso ¿a quién? A Provías Nacional. ¿Ok? Y en el ámbito de esos permisos tenemos que ver si vamos a intervenir en zonas arqueológicas o no. Si de una evaluación arqueológica vemos que no intervenimos en una zona arqueológica, ¿no? El Ministerio de Cultura lo que nos va a dar es un permiso llamado CIRA. ¿Qué cosa es CIRA, queridos alumnos? Es un certificado de inexistencia de restos arqueológicos. Pero vuestro profesor, con la experiencia que tiene, les va a comentar que el Perú es un país milenario y la probabilidad de que ustedes vayan a una zona donde no hay restos arqueológicos es cercana a cero. ¿Ok? Entonces, mayormente no van a obtener el CIRA, queridos alumnos. Hasta ahorita ustedes, muchos piensan, no, voy a obtener el CIRA para poder hacer un proyecto. No, queridos alumnos. Lo que va a suceder en realidad es que ustedes no van a obtener el CIRA. Pero porque no van a obtener el CIRA, eso no significa que no van a hacer el proyecto. Aquí les damos un valor agregado de este curso. ¿No? Si ustedes identifican que están por una zona arqueológica, lo que ustedes tienen que pedir es un PMA, que es otra herramienta arqueológica que sí también les permite hacer una intervención en una zona de preexistencia de restos arqueológicos, ¿no? Y que les permite poder llevar a cabo adelante vuestro proyecto
de inversión. ¿Ok? Entonces, es importante entonces la infraestructura, el planeamiento, la matriz que nosotros necesitamos llevar adelante para esta evaluación de los proyectos, para el diagnóstico de los proyectos. ¿Ok? Entonces, perfecto. Entonces, vamos a nosotros a incorporar todos estos temas de permisología en la evaluación de nuestros proyectos de inversión, ¿ya? De esta manera, ustedes van a poder brindar, digamos, una sostenibilidad, una viabilidad en temas de permisos de los proyectos. ¿Ok? Entonces, bueno, rápidamente se ha pasado el tiempo. El tiempo es muy corto en esta oportunidad y yo soy feliz de poder compartir con ustedes estos conocimientos y muchos más. Y yo quiero invitarlos al curso de formulación y evaluación de proyectos, donde veremos de manera muy detallada todo lo que hemos estado revisando ahora. Absolveremos vuestras consultas y, digamos, les daremos todas las herramientas, las capacidades y las habilidades para que ustedes puedan cambiar realmente el entorno donde ustedes están viviendo, ¿no? Porque realizar proyectos de inversión en realidad es cambiar la realidad de vuestros pueblos, de vuestras comunidades, y yo los felicito por ello. Entonces, les invito al curso de formulación y evaluación de proyectos que va a iniciar el día 29 de abril y donde vamos a trabajar de manera conjunta en ejemplos y con todo lo que ustedes quieran a bien preguntar. Entonces, les agradezco su asistencia, los invito, espero verlos el día 29. Muchísimas gracias. Hasta pronto.